Palabra del Señor en esta noche. Yo le invito a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 2. Vamos a estar meditando ahí en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Ahí están los saludos, ¿verdad? Los saludos de Pablo en el versículo 1. Dice así el versículo 2, que es donde vamos a basar el mensaje allí inicialmente. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues vamos a meditar en esta noche en esta palabra, y sé que pues Dios nos va a ministrar allí. Y el título es tres características de una iglesia. Tres características de una iglesia. Muy importante, ¿verdad? Que nosotros como iglesia desarrollemos estas tres características que vemos en este pasaje, en el versículo 3, ¿verdad? Tres características muy importantes. Pablo le escribe para la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y esta iglesia, pues, él da, en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Pues Pablo comienza hablando de que ellos son niños, de que ellos no todavía, pero la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Le echa flores a esta iglesia, pues da testimonio de la obra que Dios había hecho en esa iglesia. Y creo que pues Dios también está haciendo una obra hoy, está haciendo una obra en tu vida, en la iglesia del Señor. Dios está trabajando, pero ese trabajo que Dios está haciendo comienza invisible en nuestras vidas, no nos damos cuenta. Cuando Dios comienza esa obra, pero Dios, esa obra se tiene que ir mostrando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos diciendo que Dios está con nosotros, de que Dios está conmigo, de que Dios está obrando en mí, pero a veces no vemos las evidencias de esa fe que estamos tratando de expresarle a las demás personas. Entonces muchas veces tenemos una fe que está estática, ¿verdad? Y la fe en el Señor no es una fe estática que se quedó en el invisible. La fe, vemos que Dios creó el universo, creó todo de la nada, ¿verdad? Fue creado desde su corazón, desde sus pensamientos, y luego esa obra se fue materializando, fue visible, fue tangible. Entonces nosotros como cristianos no podemos vivir un cristianismo invisible, solamente porque la fe es invisible, y pasan años, pasan días, y pasan noches, y pasan siglos, ¿verdad? Y digámoslo así para adornar aquí esta prédica y hacerle de pronto sonreír un poco, siglos y siglos por decirlo, y nada, no se ve nada. Entonces hay tres características importantes que vemos aquí en esta iglesia de Tesalónica, las cuales nosotros debemos analizar y querer que esas obras se manifiesten en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo la voy a enumerar. Punto número 1, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. El primer punto, la obra de vuestra fe. Dice en versículo 3, vamos a leerlo de nuevo. Dice la poderosa palabra del Señor de nuevo, voy a leerle. 1 Tesalonicenses 1:3, acordando sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Entonces, pues la fe verdadera, aquel que proclama que tiene fe o que tiene una fe en el Señor, debe mostrar una obra, se debe evidenciar a través de una obra. Si nosotros, como dice en Santiago, la fe como muerta, la fe que no existe, porque la fe muerta es la fe que no existe, porque si es muerta no existe. No existe la fe verdadera en el Señor, no se ve una evidencia de
de esa fe que estoy proclamando. Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, pues inicialmente pues soy cristiano por una obra de Dios, ¿verdad? En mi vida, una obra de que Dios hizo en mi vida, me convirtió mi vida, la cambió, ¿verdad? Entonces debe haber unas evidencias de ese cambio. Entonces nosotros a veces pasamos 3 años, 1 año, 3, 4 años, 5 años, pero o sea, no se ven evidencias de esa fe. Simplemente a veces nosotros calificamos externamente esa fe por lo que la persona sirve en la iglesia, o por lo que la persona de pronto si da una ofrenda, da un diezmo, o ayuda en el servicio de la iglesia, o canta, o predica también, o ayuda en algo. A veces calificamos la fe con algo, ¿verdad? Externo, pero que es superficial, ¿verdad? Que es algo que pues no muestra de verdad lo que es la verdadera fe. Entonces, más adelante vamos a ir aquí, voy a saltarme unos versículos y voy a leer de lo que Pablo sigue hablando de esta fe de ellos, ¿verdad? Que se evidenció en obras. Ahora, ¿cuáles fueron las obras que se evidenciaron en esta iglesia? O sea, ¿qué mostró esta iglesia, ¿verdad? De ese verdadero cambio que ellos pues habían tenido. Entonces, vamos a verlo, vamos a ver el versículo, vamos a leer del versículo 5, vamos a leer el 5, dice: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, fíjense, cuando ahí tenemos algo importante que anotar, ¿verdad? Dice que nosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros. O sea, lo primero que ven las personas nuevas, convertidas, ¿verdad? No es al Señor, es a nosotros. Luego nos ven al Señor, porque fíjense el orden que dice acá, dice: vinisteis a ser imitadores de nosotros y luego del Señor, porque quien mostró al Señor somos nosotros. Recibiendo la palabra. ¿Cuál fue la evidencia de esta iglesia? La primera obra que se ve fue que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. O sea, hay personas que dicen que no reciben la palabra porque tienen problemas. Y al contrario, si hay problemas necesitan más palabra. O sea, y fue lo que ellos demostraron desde el comienzo de su conversión, ¿verdad? Dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, había persecución, había algo que estaba sucediendo, y no solamente en eso, sino con gozo del Espíritu Santo. O sea, fíjense que el Espíritu Santo estaba obrando dentro de ellos. Entonces fíjense que les produjo ¿qué? Gozo. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a seguir mirando, de tal manera que habéis sido ejemplo. Mira la evidencia de esa fe. ¿Eran qué? Ejemplo, versículo 7. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Esta iglesia era una iglesia ejemplo. O sea, la fe se estaba evidenciando a través de un ejemplo, de un modelo de vida que ellos estaban transmitiendo, ¿verdad? Y dice: y de Acaya, que han creído. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Era una fe que se estaba extendiendo. Ya ellos con sus vidas estaban predicando su testimonio, ¿verdad? Era una iglesia de testimonio. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, era una iglesia que con su estilo de vida eran cartas abiertas. Sus vidas estaban predicando, ¿verdad? Eran predicaciones, ¿verdad? Que se evidenciaban a través del modelo de vida, ¿verdad? De esta iglesia. Ahora vamos a seguir mirando, todavía encontramos más el versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que... Ahora, ¿quiénes hablaban? Las demás personas. Nosotros, cuando hay una verdadera fe, nosotros no tenemos que andar diciendo que tenemos fe, sino que las otras personas hablan de la fe que nosotros tenemos, que se evidencia, se marca en nosotros, se muestra en nosotros. Entonces dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
¿Cómo lo recibieron? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ahí está otro cambio y había conversión. Ellos adoraban ídolos e inmediatamente recibieron la palabra en sus corazones, recibieron la fe verdadera. Entonces esta fe verdadera se evidenció a través de que ellos dejaron sus ídolos. Y hay personas que dicen que tienen fe y todavía permanecen en idolatría. Permanecen en idolatría en las formas posibles que podamos encontrarla. Sí, porque hay idolatría de ídolos físicos, ¿verdad? Pero hay ídolos también que son personas, que son nuestra familia, que son nuestros deseos. Son ídolos también que nosotros tenemos, ¿verdad? Que podemos tener nuestra propia carne, nuestros propios gustos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos, nuestros propios pensamientos, esos pueden ser nuestros ídolos, ¿verdad? Entonces dice que ellos se habían convertido, o sea, convertir es dar la vuelta, habían dado la vuelta, dice, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, esta fe era una fe que hablaba por sí misma, por sí sola. Ellos no necesitaban ir y decir, no, nosotros somos cristianos. No tenían que decir que eran cristianos, no tenían que decir que ellos tenían fe. No, yo sí tengo fe, ¿verdad? No, esta fe, dice, la obra de vuestra fe, o sea, las obras hablan por la fe que tenemos. Entonces, este primer punto debemos meditarlo nosotros, a ver si como iglesia, como hijos de Dios, nosotros estamos evidenciando o las personas luchan por saber si somos cristianas, o si nosotros vamos a un lugar o vamos a cualquier lugar o en nuestra familia muchas veces no saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque a veces no se demuestra, no se demuestra a través de obras. Entonces es una fe muerta, una fe inerte, o sea, una fe que no existe. O la fe que dice Santiago que es la fe de los demonios, que ellos creen y tiemblan solamente, pero ellos no tienen una fe que se muestre, ¿verdad? A través por su naturaleza que tienen ellos, ¿verdad? Entonces una fe inerte que no existe, en otras palabras, es una fe, ¿verdad? Que dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces esa fe pues no es la fe verdadera, no es la fe, esta fe que tenían los en la iglesia de Tesalónica, era una fe verdadera en el Señor. Y eso esperamos y eso queremos nosotros, eso quiero yo quiero de esa fe. Yo no sé, pero yo le digo a Dios que yo quiero de esa fe en esta noche. Yo no quiero tener esa fe que yo me la pase diciendo que soy cristiano, que yo sí tengo fe, pero que a través, ¿verdad?, de mi vida no sea un espejo de esa fe, no se refleje esa fe que Dios ha obrado. Lo que Dios ha obrado en lo oculto de tu corazón se debe mostrar, se debe evidenciar en el estilo de vida y la forma como las personas nos miran, como las personas nos ven, ¿verdad?, en realidad. Entonces eso es lo primero. Ahora vamos otra vez al versículo 3. Dice, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Segundo punto, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Sí, porque podemos estar trabajando, pero si no hay amor, dice en Corintios que permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Podemos estar trabajando, matándonos trabajando, pero ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el motor? ¿Qué nos mueve a hacerlo? ¿Qué nos mueve a trabajar? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una persona que trabaja normalmente en cualquier trabajo natural, secular. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo mueve a hacerlo? En la plata, el dinero. No es la familia, porque muchas veces las personas no se gastan toda la plata en la familia. En muchos casos sí es la familia, pero en la mayoría lo que nos mueve es el factor monetario, ¿verdad? Cubrir las necesidades, pero más que todo es eso. Y hay muchas personas que por el amor al dinero dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, cual codiciando algunos se desviaron de la fe, o sea, por el amor al dinero se desviaron de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, el trabajo de vuestro amor, o sea, todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor, pero por amor. Muchos trabajan porque van a cobrar,
nosotros pues trabajamos en el Señor, nosotros pues no somos pastores asalariados, sin salario pues no nos movemos. Él dice que el asalariado, cuando habla Jesús, ve el lobo y se aparta, que eran los fariseos, y dejaban las ovejas, ¿verdad?, tiradas, porque la motivación era, pues solamente no era el amor. Ahora, cuando Jesús llama a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. O sea, la razón, el motivo, el vehículo, ¿verdad?, en el cual Pedro se debía montar no era solamente, primeramente, en el servicio, sino en el amor primeramente. O sea, Pedro, ¿me amas a mí? Pastorea, hazlo. ¿Me amas? Sharon, ¿me amas? Elkin, ¿me amas? Isa, ¿me amas? Riquel, ¿me amas? Entonces, en el movimiento, o sea, el vehículo en el cual debemos montarnos nosotros es el amor. Es el amor. Si es en otro vehículo que nos montamos, nos vamos a estrellar y no somos la iglesia que Dios está halagando, o que Dios recibe, ¿verdad?, o que Dios aprueba, porque primeramente nosotros debemos buscar ser aprobados por Dios. No ser aprobados, no, porque yo voy a servir para que el pastor vea que sí, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar para que él me diga y diga que yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, o sea, buscando la vitrina, buscando la exaltación. O sea, eso se queda aquí en la tierra, pero pues ¿qué va a garantizar de que primeramente pues las cosas que hagamos le agraden a Dios? Y el vehículo de todo es el amor. Ahora, no solamente en el servicio, sino en la forma, en el estilo de vida que llevemos. Porque Jesús dijo, vamos a leer en Juan 13, 34, 35. Miren lo que dijo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Vamos a leer esos 2 versículos y ahí vamos a ver algo importante. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mi discípulo, si tuvieras amor los unos por los otros. O sea, ese versículo, ese pasaje, ¿verdad?, que habla del amor allí, es muy importante en nuestra vida. El vehículo, ¿verdad?, en las relaciones, ¿verdad?, lo que nos lleva a las relaciones sanas, a las relaciones de hermanos, a las relaciones, ¿verdad?, entre cristianos, ¿verdad?, entre el círculo cristiano, es el amor. Ahora, ¿qué tanto amor tengo por mi hermano? Hay hermanos que, como dice la palabra, hay unos que son más difíciles que otros, ¿verdad? Hay unos que son más difíciles, bueno, ahí es donde se tiene que manifestar el amor. Entonces, nosotros no somos como el mundo que, bueno, ya tuvimos una diferencia, ¿verdad?, y ya listo, ya cortamos pajita, como dice por ahí. Contamos pajitas, o sea, eso no es así. O sea, nosotros tenemos el amor de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Se debe manifestar primeramente para amar a Dios en primer lugar, y segundo para amar al prójimo. Entonces, nosotros en este tiempo de aislamiento, ¿será que nos preocupamos por los demás? ¿Será que nos hace falta, estar con los hermanos o estar pendiente? O sea, muchas veces pues nos aislamos en nosotros mismos, y eso no es lo que Dios quiere. O sea, yo me estoy guardando yo solo, yo oro solo, ahora aquí me encierro más solo, estoy solo, y listo. O sea, ya ni siquiera quiero que venga la reapertura de las iglesias de nuevo para abrirla, ni siquiera anhelo eso, ni mis oraciones, porque yo estoy solo. O sea, eso no es de Dios. Yo no te extraño, o sea, no, yo no me extraño a mi padre y a mi madre, como dicen por ahí, castizamente. A mí solamente, y ni eso, a mí me hace falta la comida. Y después que tenga comida y internet, los jóvenes, ya basta. Ya Jesucristo no basta, sino la comida y el internet y listo, ya. Viva Dios, gloria a Dios por eso. O sea, no, o sea, el cristianismo es de relación, ¿verdad? Y este tiempo de aislamiento nos hemos dado cuenta de que si nos amamos, o por lo menos, de que si nos hacen falta nuestros hermanos,
que hace falta algo, que compartimos en la casa, pero falta otras cosas, ¿verdad? Que son producidas a través de cuando nos reunimos, cuando estamos en contacto, ¿verdad? Y ahora que volvamos, pues vamos a irlo haciendo con prudencia, porque entonces, ay, la hermana que yo no veía, la voy a querer abrazar, la voy a querer, y ahí nos tenemos que preparar porque todavía no podemos hacer esas expresiones, ¿verdad? Porque debemos cumplir con los protocolos. Entonces esto también para que usted vaya orando desde ya, y Señor, cuando vea a mi hermano, Padre, o sea, yo le quiero demostrar mi amor, pero como es, lo voy a hacer de otra forma, lo voy a hacer con palabras, me toca con palabras, el abrazo más adelante, el abrazo más adelante. Entonces vaya preparándose porque usted va a querer, ay no, me importa coronavirus, no me importa nada, no me importa COVID-19, ¿verdad? No me importa nada, yo voy a abrazarlo. Bueno, ustedes sabrán, pero o sea, tenemos que someternos a esto y bueno, dentro de la iglesia podemos cumplir esos protocolos, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente en abrazos, ¿verdad? En expresiones. O sea, hay muchas formas de manifestar el amor, en preocuparnos cómo están, en ayudarlos económicamente, físicamente, con lo que podamos, ¿verdad? Si hay hermanos que están, todas estas partes, yo sé que pues se ha manifestado en este tiempo de aislamiento, donde usted se ha preocupado por alguien, usted le ha dado una llamada, ¿verdad? Le ha llamado, y todo esto, ese es el amor entre nosotros, y solamente pues dicen esto, conocerán que soy mi discípulo, si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces, no es amor por sí mismo, sino también transmitirlo a los demás. Entonces, volvamos otra vez a Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, mire lo que resalta el apóstol Pablo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está claro, ¿verdad? La constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo último es el tercer punto, que es la constancia en la esperanza. Constancia. Bueno, hay personas que pueden tener constancia por un momento dado en su vida. Puedo tener constancia porque, por ejemplo, estoy orando porque quiero un empleo, me muestro constante en Dios mío, en el ayuno, en la oración, estoy orando por los jóvenes, por la novia, estoy sirviéndole al Señor fuerte. Ya, tremendo, metido. Yo he visto estos testimonios en la iglesia. Estoy orando por el empleo, estoy orando porque me salga bien, estoy orando por la salud, estoy orando. Es importante, y uno ve, y como alguien decía, no es nada ver a alguien cuando está ayunando y orando que usted lo ve solo. ¿Por qué estará haciendo? ¿Será por amor, por enamorarse más del Señor, o está orando por lo suyo? Nada más. Eso se sabe cuando venga la bendición. Entonces, cuando viene, que Dios contesta, Dios para probar, Dios sabe cómo hace sus cosas y viene y contesta. Entonces, la constancia se acabó. Hasta ahí llegó la constancia. Ya no es constante en el Señor. Hasta ahí llegó. Ya no, hermano, ya. No, ni los domingos, ni transmisiones, ni nada. No, ya yo estoy ocupado. Estoy ocupado, ya no tengo tiempo, llego cansado, y a veces cuando así un guiñito así voy a la iglesia o me conecto o quizás también en la parte, ¿verdad?, del servicio a Dios, como servimos inconstante, o en la parte, como dice ahí, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya esa esperanza, o sea, muchos pueden tener una esperanza inconstante, o sea, que divaga, que se disuelve por momentos. Y eso no es lo que Dios quiere para una iglesia. Que seamos, no, que va a venir, por ejemplo, la iglesia. Yo no estoy en contra de los conciertos, el que le guste el concierto, que haga concierto y que vaya a concierto y que brinque y todo. No estoy en contra de eso, pero muchas veces estamos constantes. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas personas son constantes en una actividad.
una actividad, el congreso, Dios nos quitó este año congreso, actividades, no sé qué. Nosotros teníamos un cronograma. Yo no sé hasta cuándo el Señor nos va a dejar que lo hagamos. Y hay personas que son constantes en una actividad. No una actividad de jóvenes, una actividad de caballeros, todo el mundo ahí orando a las 5 de la mañana. Pero, o sea, ¿por qué soy constante? O sea, ¿qué me está llevando a la constancia? Aquí está diciendo que la constancia debe ser en el Señor Jesucristo, no en una actividad, no en algo, no en algo que se va a hacer. Y no es malo hacerlo, no estoy diciendo, y no quiero que malinterprete lo que estoy diciendo. Pero muchas veces nos movemos. Es más, las iglesias de hoy en día, para entretener y mantener a la congregación, le tienen que traer tal cantante, tal predicador, para que ellos se animen y comiencen, ¿verdad? Y eso no, están en fe, no. O sea, muchas veces para mantener, no solamente, sino es mirar la esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es esa esperanza? La vida eterna. O sea, ¿qué nos debe mover a nosotros? Es lo que dice el versículo. La esperanza, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. La constancia en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que Él viene. De que Él viene que Él viene a buscar a su iglesia. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es lo primero. Ahora hay muchas esperanzas que podemos tener nosotros. No, yo tengo la esperanza de que voy a salir adelante. Bueno, son cosas secundarias. Pero lo primero que Dios quiere en nosotros, en una iglesia de Él, y lo que Pablo exalta, es que ellos estaban constantes, era en la venida del Señor. O sea, de que el Señor iba a llevarse a su iglesia de aquí. O sea, y fíjense, de aquel tiempo a imagínense, ellos lo esperaban y lo creían. Entonces, eso es lo que nosotros nos mantiene, ¿verdad? Y estas tres características son las que debemos desarrollar en nuestra vida. Entonces dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. O sea, el apóstol Pablo estaba seguro de que Dios los había elegido. O sea, ¿por qué? Por el testimonio y las evidencias de que ellos habían mostrado, ¿verdad? Lo que habían mostrado cuando ellos desarrollaron esa fe. Entonces, mis hermanos amados, este es el mensaje de hoy. Un mensaje corto, sustancioso, un mensaje que va, ¿verdad? En estos tres puntos debemos analizarnos, primeramente individual y también como congregación, ¿verdad? Dios nos está haciendo una invitación. Lo que Pablo exaltó de la iglesia de Tesalónica no fueron, ¿verdad?, otras cosas, sino primeramente estas tres cosas, ¿verdad?, que se desarrollaron en su fe. Y es lo mismo que Dios quiere ver en nosotros en este tiempo. Es lo mismo que Dios está trabajando. Es lo mismo que Dios quiere obrar en ti y en mí para que usted y yo, desarrollemos y esta fe se desarrolle en nosotros en esta noche. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a adorarle, vamos a pedirle que Él nos ayude y que seamos, ¿verdad?, como la iglesia de Tesalónica en esta noche. Esa es la invitación de Dios, como a la iglesia de Tesalónica en esta parte del capítulo 1 que Dios nos mostró en esta noche a través de esta palabra. Entonces vamos a darle gracias al Señor, vamos a adorarle. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra. Creo que esta es la iglesia modelo, Señor, la iglesia bíblica, Señor. La iglesia que tú, Dios mío, quieres formar en nosotros, en nuestras vidas. La iglesia que quiere formar, Padre amado, en nuestros corazones. La iglesia que quiere formar, Padre amado, en mi vida. Dígaselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser esa clase de iglesia. Yo quiero que esta iglesia, Señor, que vemos aquí, Dios mío, esa forma en que tú trabajaste, Señor, en esta iglesia, sea también la cual, Padre amado, se transmita a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Dios mío. Es el mismo Espíritu, es la misma palabra, Dios mío. Solamente, Padre, esperamos, Dios, que, Señor, usted obre en nosotros y nosotros anhelamos, Señor, ser como la iglesia de Tesalónica, Señor, en esta parte que vimos en esta hora, Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos dejas estos modelos, Señor. Quizás en este tiempo, Padre, ya la iglesia ha perdido el modelo, Señor. Quizás, Dios mío, la forma, Dios mío, de hacer, Dios mío, de caminar, de llevar el evangelio, se ha tergiversado, Padre, pero creemos, Dios, que usted tiene su palabra para volvernos, Señor. Creemos, Padre, que usted obra, Señor, y que usted guarda su iglesia y que nosotros tomamos modelos bíblicos, no modelos